Ser podcast. Una grieta en las afueras. Esto ha salido hace poquito. Ya sabéis que a mí me gusta recomendaros temas y canciones. Ya hemos escuchado en alguna ocasión de este grupo de Guernica, que se llaman Super Cremalleras. Acaban de sacar disco hace bien poquito que se llama Avenida América, hace 2 semanas más o menos. Y este tema se llama Fuencarral y habla de vascos que se pierden por la calle Fuencarral y cosas de esas. Está bien. Millones de horas muertas. Además, muy buena gente, muy buena gente. Gente con la que se puede hablar, con la que se puede charlar, y hay que ir a ver conciertos. Hay que ir a las salas a ver conciertos y entre ellos a estos chavales, a Super Cremalleras. Y con esto nos vamos a Barcelona. Adrià Soldevila, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Me encanta que me refieras con grupos que no conozco. Este rollito te va, además, a ti, ¿eh? Obviamente, te pega, obviamente te que me va. El Oye, indie rock me encanta. Pues nada, ya te pasaré una listita de cositas que tengo por ahí que te van a molar, ya verás. Pues ¿Cómo está el Barça? Que viene esa derrota dolorosa en Champions, ¿eh? Sí, bueno, está dolido el Barça, ya lo ha dicho Flick, que el equipo está dolido por el partido del martes, pero bueno, cabeza alta, levantarse. Es verdad que llega sin Fermín y sin Araujo, que son 2 bajas importantes que se suman a las bajas ya conocidas. Recupera a Pedri, eso también es muy importante, sí, porque se le ha echado mucho de menos a Pedri, pero ya ha dicho Flick que no va a aguantar los 90 minutos, que va a estar para unos minutos, y imaginamos que en la segunda parte. Y lo que ha dejado claro Flick es que Lamine pues es su hora, si quiere demostrar que es el mejor, que tiene que hacerlo ahora. His mood is good and of course I think a lot of players está bien de ánimo. Hay muchos jugadores que cuando los cambian no están contentos. Yo también fui jugador y seguro que alguna vez tampoco tuve la reacción más adecuada. Pero es un tema emocional normal. Cucurella es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y no es fácil jugar contra él. Es muy inteligente. Ahora tiene que ser el siguiente paso para Lamine, de volver a demostrar que es el mejor. Olvidarse de este partido. El Alavés es ahora el más importante y es donde tiene que demostrar su mejor nivel. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Diego? Muy buenas. Es cierto que en el último partido no vimos a Lamine Yamal en su prime, pero lo dice Hansi Flick, que siempre le ha dado flores o le ha regalado flores a Lamine Yamal como tiene que ser, pero es cierto que son momentos en los que tiene que aparecer Lamine Yamal, ¿es así? Sin duda, tiene que aparecer porque, entre otras razones, porque desde que se le diagnosticó la pubalgia ha trazado momentos de ida y vuelta, es decir, momentos de que estaba bien, momentos en los que ya no estaba tan fino, y especialmente en los grandes partidos se le vio muy condicionado, muy limitado, diría la palabra, en el Bernabéu, y se le vio muy condicionado, muy limitado y diría que muy superado por Cucurella en el duelo de Stamford Bridge. Y ese tipo de partidos son los que marcan a los grandes jugadores. Y no me imagino a Lamine, recuerda la imagen suya sentada en el banquillo de Stamford Bridge, sí, en los minutos finales, sintiendo que Estevao le había quitado todo el protagonismo, le había arrebatado las portadas del día siguiente, y en el fondo nadie mejor que el propio Lamine para saber que él no había estado a la altura de lo que demandaba el partido de la Champions. Vuelve Pedri, para mí el jugador más importante del Barça. Esto sí que es una opinión. Es fundamental para el Barça que esté bien Pedri, ¿eh? El más importante, el más influyente, el que te define un estilo, el que te da sentido a todo lo que haces, el que te da coherencia futbolística y sobre todo el que te da calma. Es decir, cuando el aficionado del Barça ve a Pedri en el campo, se siente tranquilo porque es un jugador que ha alcanzado un nivel espectacular de rendimiento, de liderazgo. Hay ese tipo de liderazgo silencioso que no se aprecia porque no tiene la capacidad del grito o de ser tan rotundo, pero que es un liderazgo imprescindible y que se añora cuando no está. Entonces, es el momento en que realmente valoras la trascendencia y la importancia que tiene Pedri. Imagino que Pedri, como ya ha anunciado Flick, aparecerá en los minutos finales del partido contra el Alavés, en un proceso de recuperación para luego tener ya minutos contra el Atlético de Madrid, contra el Eintracht, contra el Betis, porque es un jugador que te cambia por sí solo. Diferencial completamente. Por sí solo, sí, para mí, y coincido contigo, él y Rafinha son los jugadores más importantes del Barça. ¿Esperas muchos cambios, teniendo en cuenta las bajas que tiene, de dónde viene el Barça, el calendario que viene por delante, o no?
Espero un gran cambio, que es que el Barça recupere la identidad futbolística. Estamos viendo que el Barça en esta temporada, en este segundo año de Flick, está trazando picos discontinuos en su rendimiento. Parecía que ya había encontrado el buen tono y el 3-0 del Chelsea le devuelve prácticamente al kilómetro cero, y espero evidentemente cambios de jugadores, pero lo que espero es cambios, incluso el propio Flick lo ha deslizado este mediodía en la conferencia de prensa, dolido como se le ve por el comentario de algunos expertos donde no saben apreciar a lo que quiere jugar su Barça y a lo que pretende jugar su Barça, y por eso espero que el gran cambio, el verdadero cambio, es que el Barça sea reconocible, que tenga algo que no tuvo en Stamford Bridge, que fue rebeldía. Es decir, tú te puedes quedar con 11 jugadores, puedes quedarte con 10, te puedes expulsar a Araujo en el minuto 44 con 2 tarjetas amarillas en apenas 11 minutos, pero tú tienes que tener un plan de juego, tienes que tener algo que trascienda lo que es puramente táctico, que es rebeldía, alma, espíritu, energía, y nada de eso se vio en la segunda parte, donde fue absolutamente superado por el Chelsea. Oye, ¿te da la sensación, Marcos, que es un año de esos tontos, vamos a decir entre comillas, de Real Madrid y Barcelona, que abren la oportunidad? Porque, claro, siempre para que le puedas, como ha hecho en los últimos años el Atlético de Madrid, pelearle y ganarle una liga a Real Madrid y Barcelona, ni Real Madrid ni Barça tienen que estar súper, tienen que ir dejándose puntos, claro. Pero es que me da la sensación que puede ser un año de esos tontos en los que Atlético de Madrid y Villarreal, que está muy bien, un tercio de la temporada y el Villarreal está ahí, se pueden meter en la pelea, ¿eh? Sin duda, sin duda. De hecho, para mí ya lo está siendo un año tonto, como tú lo calificas, de Madrid y Barça. El Madrid disponía de una ventaja de 5 puntos cómoda, confortable, que le permitía tener una mirada más serena de lo que iba a ser la Liga, y en 2 empates, Vallecas y en el Martínez Valero contra el Elche, dilapidó esa ventaja. El Barça más de lo mismo. Tuvo un sit noviembre la pasada temporada y esta temporada ha sido un sit octubre, y vamos a ver si ahora en diciembre, cuando el calendario se le empina con rivales como el Atlético de Madrid, como el Betis, como el Villarreal, está a la altura de las circunstancias. Y luego, porque el Atlético de Madrid empezó mal. Si el Atlético de Madrid empieza en condiciones como las que se encuentra ahora, ¿quién te dice que ya no sería ya el líder de la Liga Española? Porque empezó de manera irregular, con problemas también, y evidentemente que es una liga fascinante, porque que 4 equipos estén separados por 4 puntos, para mí es algo inusual en la Liga Española, pues sí. y que permite que el Villarreal esté ahí, que el Atlético de Madrid se haya reenganchado, y reenganchado desde reencontrarse también con el buen fútbol, con el buen juego, y por lo tanto, cuidado, que Madrid y Barça no pueden permitirse ningún tropiezo. De hecho, el Madrid ha tenido 2 tropiezos y ha permitido que 3 equipos se le hayan puesto ahí detrás, y que prácticamente es como cuando vas con la carretera, tienes un coche ansioso que te quiere adelantar y que está ahí, que estás con la tensión y con los nervios. Evidentemente el Madrid ganó el otro día en la Champions, pero tiene que ir a Montilivi. El Girona, aunque está en situación de descenso, ha demostrado que está emitiendo señales de mejora. Por lo tanto, cuidado para Madrid y Barça, y para Barça y Madrid. Hablando de tensión, hay tensión entre Real Madrid y Barcelona. Soldevila, le ha contestado hoy Laporta a esas palabras del presidente Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en la asamblea cuando hablaba del Barça y del caso Negreira. Sí, la tenía guardada a Laporta porque yo creo que se la ha preparado. Estaba en Andorra, tenía varios actos en Andorra, presidente del Barça, y en medio de un canutazo, ahí de pie los periodistas preguntándole cosas, ha interrumpido el mismo canutazo para decir lo que quería decir sobre el Real Madrid, y ha dicho muchísimas cosas, ha estado 10 minutos hablando sobre el Real Madrid, y lo hemos resumido en un minutito bastante interesante. Lo que sé que si en las asambleas del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias que no les deben estar saliendo bien, y ellos quizás ahora pues están en un momento en el que tienen pánico por si acaso el Barça, como estamos resurgiendo, vuelva a tener un periodo esplendoroso como el que intentan minimizar o como el que intentan desprestigiar. No lo vamos a permitir desde el Barça, no se lo voy a permitir a nadie que se metan con el Barça con esta impunidad, y si tienen barcelonitis, si parece, le diré que ya me parece bien. Bueno,
a lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque lo que dice su televisión para mí sí que es digno de estudio, porque si eso no es intentar influir en los árbitros, que me lo cuente alguien muy bien. Marcos la tenía preparada, ¿eh? Preparada, bueno, ha tenido tiempo, ha tenido prácticamente una semana para preparar el discurso, la respuesta. Se sabía desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que desde Madrid se acusaba al Barça de madriditis, y ahora para mí lo sorprendente es que el Madrid, que era un club que presumía de no hablar de los árbitros, un club que no era llorón en ese aspecto, ahora tenga esa barcelonitis. A mí me sorprendió la capacidad que tuvo Florentino de dirigir el foco hacia Laporta y hacia el Barça. Obviamente sabemos por qué fue, sabemos que porque la fractura de la Superliga, donde el presidente del Real Madrid se ha quedado prácticamente solo en la defensa de ese proyecto, ha hecho ese cambio, pero me sorprende que el Madrid tenga ahora tanta barcelonitis, porque es un club que hasta estos tiempos, cuando quizás en la época de Mourinho, pero no es un club que se haya distinguido por eso, y es la sensación que el giro ha sido tan radical que por eso es tan sorprendente que un club como el Real Madrid, que ha presumido de otros valores y de otras políticas, ahora esté tan pendiente de lo que haga el Barça, y tan pendiente que lo tiene que estar en el plano deportivo, pero en el plano social y en el plano de instituciones que parecían que iban de la mano y ahora están absolutamente separadas. Sí, porque además ha dicho lo de la Superliga, que ya como que ese barco ya no le interesa tampoco, que es el barco que está abanderado el Real Madrid. Por eso claro. lo digo, por eso. Sí. ¿Cuánto hay de campaña electoral en todo esto también? Porque alguna parte hay. Bastante, hombre. Evidentemente, bastante. Estamos en pre-campaña. Es un mensaje que, aunque lo siento, es muy tribunero, muy de chavales, aquí está papá para defender vuestros intereses y vuestra casa, y no lo voy a permitir. Claro, lo que no sabemos si Florentino permitiría ahora que aquella pancarta que llevó prácticamente a la presidencia de Laporta, ganas de volver a veros, se instalara tan cerca del Bernabéu. Dudo que Florentino pudiera permitir ahora esa situación, pero no se puede disociar este mensaje del momento político y social que empieza a vivir el Barcelona. Un club tan singular que hay elecciones, lo digo singular porque en el Madrid ahora no hay elecciones desde hace 20 años, si no recuerdo mal, y tan singular también porque los procesos duran mucho tiempo, es decir, no están ni convocadas las elecciones, se han presentado ya dos grandes opciones, la de Víctor Font, que ya es conocida, la de Xavi Vilayuana, y evidentemente el presidente pues tiene que intervenir desde el confort y la comodidad que le proporciona el poder, saber que no se conoce ninguna candidatura nacida desde el poder que haya perdido unas elecciones, y por lo tanto aquí Florentino se lo dejó prácticamente en bandeja para que el presidente Joan Laporta saliera a difundir este discurso, que ha tardado mucho, porque lo habitual es que Laporta lo hubiera hecho el mismo día o al día siguiente, y ha tardado casi una semana. A veces es mejor reposarlo un poquito, dejar que enfriarse, pero no ser tan caliente y tan vivo. Sí, pero el eje del discurso es el mismo. Sí, el eje del discurso es el mismo. Mira, le voy a preguntar por esto a Ramón Besaya y a Manuel Jabus, que me yo te voy a escuchar como hago cada sábado, o... Digo, sí, cada sábado por la mañana en el podcast Hace muy bien. Lo importante es escuchar, sea cuando sea. Eso es lo importante. Sí. Y buena música, ¿eh? Hoy, sí, buena música. ¿te ha gustado? Sí, Super Cremalleras. Sí, pues ya te mando yo un enlacito y para que... Manda. Me ha gustado. Gracias a los dos. Cuidaos. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Además, hablamos del resto de partidos que tenemos para mañana. A las 9 de la noche juega el Atlético de Madrid contra el Oviedo. Pedro Follana, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. ¿Qué contamos de este partido? Bueno, pues un Atlético de Madrid que está en el mejor momento de la temporada, que quiere completar este mes de noviembre con pleno de victorias. Lleva ahora mismo 6 triunfos consecutivos entre la Liga y la Champions, que le tienen en una situación bastante buena, a 4 puntos del líder en la Liga y en la Champions, soñando con estar por segundo año consecutivo entre los 8 mejores. Y ahora toca la visita del Oviedo por primera vez en el Metropolitano en Primera División, y un Atlético de Madrid pues que está pendiente de Jan Oblak, que hoy ha entrenado con absoluta normalidad con los compañeros, ha completado el entrenamiento y pues lo normal es que pueda estar en la lista que va a dar mañana Diego Pablo Simeone. Van a ser baja Marcos Llorente y Lenormand, aunque este último ya ha empezado hoy a entrenar con el equipo
equipo y por tanto ya está en la recta final de su recuperación, y a partir de aquí, bueno, pues se prevén pocos cambios en un equipo de Diego Pablo Simeone que prácticamente ya no sabemos de memoria. Eso sí, el Cholo lo tiene muy claro en cuanto a la competitividad que tiene en el equipo esta temporada, aquellos que están mejorando, aquellos que se sienten titulares. Aquí, cuando firmaron el contrato, ni él ni el Atlético de Madrid les prometió a ninguno minutos. Los minutos que tienen son los que el equipo lo necesita y que el entrenador decide que puedan competir. Ellos saben que cuando firman un contrato con un club como el Atlético de Madrid, vienen a competir, y competir conlleva participar, no participar, tener más minutos, tener menos minutos, y al final la famosa frase calidad que cantidad sigue siendo determinante. Esto lo tiene claro Diego Pablo Simeone. Aquí el que se lo gana en el campo es el que juega, y por tanto ya puede llevar uno los 700 partidos de Coque, que si al final rinde, jugará, y si no rinde, pues le va a tocar esperar. Para mañana, en cuanto al 11, como te decía, prácticamente el de gala. Eso sí, esperamos a Nico González ya de inicio después de la indisposición que tuvo esta semana, y también a Coque, por ejemplo, el capitán, que fue reserva suplente en el partido de la Champions frente al Inter de Milán. Gracias, Fullana. Hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Además, buscamos la última hora de los otros dos partidos que se disputan mañana a las 2 de la tarde, Mallorca-Osasuna, además con homenaje a Rafa Nadal. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? Muy buenas. Pues duelo de necesidades en Son Mos a partir de las 2 de la tarde, Mallorca y Osasuna. El Mallorca, que recupera a Maras Kumbula, no puede contar todavía ni con Toni Lato ni con Leo Román. El equipo de Lisi, que llega también con bajas, sin Catena, sin Arquivides, sin Rosier y sin Iker Benito. Entre algodones está Moncayola y Budimir. Aún así, Arrasate, que conoce a Budimir, al croata, no se fía, y él está convencido de que mañana va a estar Budimir. Creo que Budimir va a jugar, porque lo conozco, y si el otro día ya entró con 1-2, con una semana más le conozco y sé cómo trabaja, y creo que va a estar. Pienso que va a estar, pero bueno. Veremos qué pasa, y saldremos de dudas en el césped de Son Mos, mismo césped en el que se le va a rendir un homenaje antes del partido a Rafa Nadal, un distintivo del club que inaugura el Real Mallorca, el Dimoni d'Honor. Mañana, reconocimiento a toda una trayectoria al tenista manacorí en el estadio de su tierra. Además, buscamos la última hora del partido del Ciudad de Valencia, 6:30 de la tarde, Levante Athletic. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas. Bueno, pues el Levante dispondrá de una nueva oportunidad para sumar su primera victoria como local, algo que todavía no ha conseguido desde que arrancó la temporada en el Ciudad de Valencia. Julián Calero no podrá contar con Unai vencedor por la cláusula del miedo, y será Oriol Rey el que comparta la medular con Kervin Arriaga. Mantiene dos dudas, la de Iván Romero en ataque y la de Matías Moreno en el eje de la defensa. Por su parte, el Athletic viene de empatar en Praga ante el Slavia en un partido de Champions en el que mereció mucho más. El parte de bajas es importante porque Ernesto Valverde no recupera efectivos y pierde por sanción a Ollán Sancet y a Ruiz de Galarreta, además de a Aymeric Laporte por un proceso gripal. Sí, dentro de poco me convocan a mí para completar la convocatoria, porque no hay ni gente. Gracias, Alemán. Y también hablamos del gran partido del fin de semana. Es el derbi entre el Sevilla y el Betis. Santi Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches. Veníamos hablando en las últimas semanas, un par de meses, sobre la renovación de Pellegrini, pues lo han ido a anunciar antes del derbi. Fíjate que la semana pasada contábamos en el larguero el jueves que el club tenía cerrado lo de Isco, lo anunció el domingo, y que lo de Pellegrini estaba virtualmente concretado ya, a falta de ponerle fecha. Han elegido dos momentos importantes. Este prederbi, además, para Pellegrini, y será, Yago, la séptima temporada, esta es la sexta, ha renovado hasta 2027, de Pellegrini como técnico del Betis. Esto no es muy normal. Esto es Simeone, ni los más viejos del lugar se acuerdan algo así. Sí, Simeone y el resto. Y bueno, después de lo que vimos ayer, esa jugada rocambolesca entre Amrabat e Isco, pensamos que Isco no va a llegar, que Amrabat sí. Hay dudas ahí con los Celso, aunque ayer descartó a todos Pellegrini, pero creo que todavía queda alguna cosa por ver de aquí al partido. En el Sevilla también con sus ausencias correspondientes, y la verdad que ha sido un parte de Barja durante la semana, parecía más un parte de guerra. Sí, sí. Así que pasado mañana iremos viendo qué hacen los dos entrenadores, Almeida, Pellegrini, las ausencias de uno, las ausencias de otro, pero el derbi, como siempre, ya sabes, viene caliente en esta ciudad y con mucho miedo, hasta que firmarían el empate antes de todo. Ya te digo, mañana haremos previa en condiciones de este partido. Tampoco va a estar Anthony, en todos los recursos que ha presentado el Betis han sido rechazados, no tiene la cautelar y no va a estar en el partido. Ni la cautelarísima tampoco. Ni tampoco la cautelarísima. Y viendo la jugada de Isco con Amrabat, hay que dar gracias, porque la entrada es, o sea, el golpe es feísimo.
y eso acaba con una rotura de cualquiera de los dos y no nos podemos extrañar porque, o sea, fue pierna contra pierna tremendo el tema. Así que bueno, el bueno de Isco tendrá que esperar un poquito más para seguir cogiendo forma y sobre todo pensando en el Mundial, que entre otras cosas tiene el Mundial entre ceja y ceja. Mañana hacemos la previa en condiciones. Gracias, Santi, un abrazo. Hasta mañana, Diego. Vamos con Ramón Besa y Manuel Javois, venga. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Manuel Javois, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Buenas noches a los dos, muy bien. Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana? Ramón, ¿qué tal la tuya? Bueno, resfriado como muchos. Uf, si yo te con Champions para aquí, Champions para allá, sin mayor novedad. Se te nota, ¿eh? Tienes la voz un poco tomada y se te nota un poco... Tomada, sí, un poco nasal, sí. Estoy ahí... Manuel, espero que tú estés bien, porque aquí dos estamos tocados. Yo estoy bastante mejor que vosotros. He pasado una buena semana, he pasado una semana de trabajo tranquilo y ahora os hablo desde Murcia, que he venido aquí a ver una exposición de pintura del padre de un amigo, de José Lucas. Así que perdonad el jaleo porque estamos, bueno, pues eso, que he salido de la Expo, ha habido una inauguración y aquí ando en las calles de Murcia, del centro de Murcia. Bien. Os voy a preguntar por algo que acabamos de tratar con Marcos y con Roncero, y es hoy las declaraciones de Laporta cargando contra Real Madrid. Voy a poner en contexto para si alguien no ha escuchado el primer tramo del larguero, pero en la asamblea del pasado domingo uno de los puntos en los que incidió Florentino Pérez fue el tema de el caso Negreira y esos años que estuvo pagando el Barça al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Hoy le ha contestado Laporta, que lo hemos escuchado antes, diciendo que el Real Madrid tiene barcelonitis, que el que presiona a los árbitros, al estamento arbitral, son precisamente Real Madrid, con esos vídeos que hay en Real Madrid Televisión. Bueno, que las relaciones no están ahora mismo entre el Barça y el Real Madrid en su mejor momento. Ramón, ¿a ti qué te parece todo esto? Las declaraciones tanto de Florentino Pérez el domingo, como hoy la contestación de Laporta. Bueno, bien o mal, para mí Laporta ha respondido a Florentino, que es quien le ha puesto la pelota votando en la última asamblea. O sea, el presidente del Madrid creo que se centró mucho en los árbitros y en el Barça más que en el entrenador y el modelo societario del club. Y hoy el presidente del Barça le ha respondido. Luego, la respuesta del presidente del Barça creo que es populista y preelectoral, obviamente. No debemos olvidar que ha empezado en Barcelona la campaña preelectoral, en la que Laporta de momento no se ha pronunciado ni cuándo se van a convocar las elecciones. Sí que se sabe que va a ser candidato, pero lo que le interesa sobre todo es reforzar su desvinculación o su distanciamiento respecto al Madrid. Por lo tanto, entiendo que lo que ha hecho es un acto de barcelonismo, pues como en su día dijo lo del madridismo sociológico, y que creo que Florentino ahí, cuando se refirió a los árbitros, pues tengo mi opinión al respecto. Sí que podemos coincidir en lo del caso Negreira, que es un caso que está flotando y que todavía no se ha resuelto. Es decir, el Barça, mientras tenga judicialmente este tema en cuestión, pues se le podrá reprochar cómo es que no se justifica o qué es lo que ha pasado con estos millones que se pagó al vicepresidente de los árbitros. Mucha parte del barcelonismo o una parte del barcelonismo entiende que eso obedece simplemente a una cuestión de designaciones arbitrales, no de compra de árbitros. Pero no la acusación es que tiene que demostrar que el Barça compró árbitros y entonces, como no se puede demostrar, mientras tanto esto se va alargando. No sé cuándo acabará, pero el Barça haría bien, creo yo, en un ejercicio de autocrítica y decir exactamente qué es lo que ocurrió. Mientras eso no pase, pues tiene que aguantar y asumir que le recuerden el caso Negreira, o sea, le guste mal o no. Y otra cosa, como digo, para mí es que el presidente del Madrid, con el que ha tenido una gran relación el señor Laporta, los dos, yo diría que Laporta le ha venido muy bien todo el apoyo que ha tenido de Florentino durante mucho tiempo, sobre todo a la hora de buscar patrocinadores y a la hora de aligerar la carga financiera y reconstruir el Camp Nou, pero que ahora ya, pues desde la Superliga, vuelve, digamos, a la relación anterior, ¿no? Laporta habla bien de Tebas y Laporta habla mal de Florentino.
Esto no pasaba cuando llegó al poder. Las cosas han cambiado y Florentino hablaba muy bien del Barça y sus intereses comunes y ahora habla de los árbitros. Por lo tanto, los dos están teóricamente en una situación que me parece más normal que la que tenían anteriormente. Manuel, ¿tú cómo lo ves todo esto? Bueno, era una alianza antinatura, una alianza producto de unas determinadas circunstancias, una alianza condenada a romperse inevitablemente, una alianza creo que propiciada también por la debilidad en aquel momento. Ahora entiende Laporta que esa debilidad no es tal y que puede mostrarse con una mayor robustez y con una mayor independencia del Madrid en cuanto a las relaciones con la Liga, las relaciones con la UEFA, las relaciones respecto a la Superliga, etcétera. No sé, el Madrid y el Barcelona están condenados siempre a enfrentarse, pero no solo en el campo, sino también en los despachos. Hombre, se entiende que por encima de algunos asuntos siempre puede haber unas puntuales, esporádicas y alianzas, pero en general y a los madridistas nos chirriaba mucho, ese ir de la mano, ese no hacer sangre, ese mirar para otro lado con las inscripciones, con determinados asuntos con los que Madrid podía haber metido la cuchara y que bueno, pues por en el nombre de esa alianza, ese pacto de no agresión o de esa unión en cuanto a la Superliga no se hacía, ¿no? Pero no creo que tenga mayor importancia. Yo creo que cuando sus intereses vuelvan a ser comunes, pues volverán a acercarse, pero no de la forma tan estrecha que se ha hecho como en los últimos años. Yo creo que esto tenía que romperse en algún momento y que ahora pues bueno, pues vuelven pues es curioso, pero vuelven las aguas a su cauce y, como dice Ramón, volvemos a un escenario de normalidad, que son dos grandes clubes históricos cuya rivalidad es legendaria y mundial, pues enfrentados. Bueno, también hay que decir que hemos vivido momentos de otros presidentes en otras épocas. Teníamos muchos presidentes en la Liga Española que eran auténticos personajes, ¿eh? O sea, eran... No, bueno, ahora se lleva, gracias a Dios, de otra forma. Claro, es que a eso me refiero, sí, es que eso, hace 25 años... Nos perdemos un poco, ¿no?, para las crónicas, pero es cierto que a nivel institucional, pues hombre, da un poquito más de gusto esta discrepancia que otras discrepancias en otras épocas. En Ramón, esos Mendoza, Gaspar, yo que sé, Gil, pues, que esos presidentes, acuérdate, Caneda, toda esta gente, o sea, quiero decir, esto era... Y Loperas. Loperas, sí, fíjate. Sí. Bueno, sí. También estábamos en época de Bojus y de Ultrasur y de muchas otras historias, ¿no? Que precisamente ahora algunos estadios tienen problemas de animación porque no saben cómo fomentar entre los aficionados para que se manifiesten a favor de su equipo, ¿no? El Barça tiene un problema, todavía no ha conseguido formalizar esa grada de animación. Pero es verdad que entre una cosa es el fair play o la rivalidad bien entendida, ¿no? Entonces yo en ese caso la entiendo como que a Laporta le conviene marcar distancias con el Madrid, entre otras razones, porque hay una precampaña electoral, pero no solo a nivel del Madrid. Si miramos los aliados que ahora tiene Laporta, no eran los mismos que tenía en su momento. O sea, las circunstancias han cambiado y no sé exactamente cómo ocurre en el Madrid, qué es lo que pasa exactamente con Florentino, porque su mandato, digamos, es mucho más cerrado y es mucho más personalista, en el sentido de que siempre ha sido igual. En el caso de Laporta, cuando llegó al poder, el escenario era uno y ahora que tiene que renovarlo es otro, y a partir de aquí pues él tiene cintura para asociarse con quien más le convenga, y lo que ha hecho ahora con Florentino es, después de ser íntimos amigos en la carrera por la Superliga, pues una vez la Superliga ha entrado en cuestión de compensaciones económicas, creo, más que en rupturas, pues Laporta ha dicho que bye bye y que ya le va bien. Y claro, Florentino creo que se la puso, como digo yo, votando con lo de la Asamblea. Luego, es decir, en el fondo el Barça, insisto, tendrá el problema del caso Negreira, que en todos los sitios le recordarán mientras no el juicio no haya dictaminado exactamente, si es que pueden, qué es lo que pasó. Porque también es verdad de que hay que aclararlo, pero insisto en que también hay que suponer que no necesariamente esto consistió en que el Barça compraba árbitros. Y aquí pues el barcelonismo también se siente bastante alterado, en el sentido de decir de que todos los campeonatos que ha ganado
pues han sido por los árbitros. Y creo que ahí pues podríamos discutir mucho con caso Negreira o sin caso Negreira. Bueno, yo creo que en el caso Negreira, y esto es mi opinión, creo que al margen de lo que dictamine la justicia y si dice si hay o no compra de partidos o influencia de alguna forma en algún tipo de actuación arbitral, el aspecto moral también está. Quiero decir que el quedar marcado por haber tenido a sueldo 17 años al vicepresidente del CTA haya influido o no, digamos que como imagen tampoco es bonito. Diga lo que diga, desde mi punto de vista, esto es mi opinión y es muy, muy personal, diga lo que diga la justicia, que al final puede decir que sí o no ha influido, el hecho de tener a sueldo al vicepresidente del CTA como imagen no es buena. Es mi punto de vista. Luego ya lo que diga la justicia ya será otra historia. Hablando de situaciones tensas, no están viviendo el mejor momento a las relaciones Real Madrid y Barcelona. Manuel, te quería preguntar por cómo estás viendo a Xabi Alonso. Parece que está en un momento complicado, parece que no ha encajado del todo bien dentro de ese vestuario que sabemos que es probablemente el más exigente del mundo. ¿Cómo estás viendo a Xabi Alonso? Bueno, esto no es ninguna novedad, todo se va... que se lleve bien o mal con los jugadores se va a decidir... desgraciadamente por los resultados de los próximos días. Te puedo decir que las relaciones efectivamente eran tensas, en casos explosivas. También te puedo decir que en el club estaban, bueno, pues mosqueados, ¿no? Mosqueados por supuesto porque los resultados no acompañaban y porque no había una relación, digamos, tranquila o pacífica en el vestuario, ¿no? Y esta semana es cierto, y bueno, se ha contado, no es ninguna novedad, que se había hecho como una ronda o ha tratado de preguntar razones, preguntar causas, evaluar consecuencias de esas relaciones y que en el club pues ha habido como una buena recepción a todo lo que ha ocurrido en cuanto a ambiente y de repente, y es una cosa que los aficionados nos mosquean un poco y de repente pues el equipo en Grecia salió a morder, ¿no? Incluso con el 1-0 dio igual, salió a morder. Es verdad que cambió un poco el dibujo táctico, etcétera, pero ahora mismo la situación es de expectación. Es decir, ha habido un voto de confianza, tanto de la plantilla Xavi, que tiene cojones, porque al fin y al cabo es el director del vestuario, pero es cierto que había habido muchos roces y había habido tensiones y que ha habido quejas de que si muchos vídeos, de que si... En fin, bueno, todo eso... se ha puesto ahora un poco en pausa para tratar de remontar el cauce y de que el rumbo sea el correcto y de que la actitud vuelva a ser la misma y que tanto en las oficinas del Bernabéu pues no han dicho nada, pero han decidido o han pensado que caramba, que después del partido contra el Olympiacos, después de las conversaciones que se han tenido toda esta semana, pues que a ver si todo el mundo, desde los despachos hasta el vestuario, hasta los jugadores, pues se conducen en la misma dirección. Pero sí es cierto que no ha cuajado todo como cuajaba con Ancelotti, que no es la misma, bueno, es otro técnico, es más joven, tiene otra energía, otro impulso, tiene también otros métodos, y hay muchas estrellas y hay algunas estrellas que no están dispuestas a hacer tantos sacrificios. Y eso pues genera a veces lo que hemos visto en el campo, vamos. En algunas ocasiones directamente pasotismo. Ahora te pregunto, Ramón, por la derrota del Barça contra el Chelsea, durísima, pero en la distancia, ¿cómo se está viendo el momento de Xabi Alonso en el Madrid? Yo creo que todavía no ha logrado hacer un equipo y la gente se impacienta. Pero los equipos llevan tiempo, no se pueden hacer de un día para el otro y creo que Xabi Alonso tiene un plan y todavía no lo ha podido formar. Y el problema es que como tiene tantas figuras hay muchos versos sueltos, algunos que sobresalen, Mbappé y Vinicius, y otros que no encuentran su sitio, como Bellingham y Valverde. Entonces, la sensación que tengo es que Xabi Alonso pretende hacer un equipo de asociación y combinación cuando el Madrid ha sido un equipo de transiciones. Y eso es un proceso que requiere su tiempo. No sé si se lo darán, dependerá también de los resultados. El Madrid es líder en la Liga, va líder líder, está clasificado entre los 8 mejores en la Champions y por lo tanto no es un problema de resultados, sino de juego. Lo sorprendente es que el Madrid, que yo conozco, que he vivido siempre, le importaban más los resultados que el juego. O sea, muchas veces decíamos, bueno, el Madrid gana y después pregunta cómo. Ahora no, resulta que gana y la gente pregunta
¿Por qué? Pues seguramente porque identifica a Xabi Alonso como un entrenador de autor, no como un Ancelotti o como incluso como Zidane, que eran entrenadores que acompañaban y que toda la responsabilidad era de los jugadores. Ahora, como Xabi Alonso interviene y hace unas alineaciones en las que no encajan todas las figuras, pues ahí está el problema. Pero la gran paradoja para mí es esta. El Madrid, que siempre ha sido resultadista de golpe y porrazo, se pregunta que quiere jugar de otra forma o que no entiende a qué juega el entrenador. Como te decía, perdió Ramón y de forma contundente el Barça en Champions. Es cierto que hay una expulsión de por medio, pero ya, bueno, creo que el Chelsea estaba siendo muy superior al Barça. Y esto nos lleva de nuevo a algo que ya hemos comentado en esta misma sección, y es el hecho ahora mismo, el parcial de enfrentamientos entre equipos ingleses y equipos españoles es de 8-1. Solo le ganó el Barça al Newcastle y el resto es todo derrotas contra equipos ingleses. Hablemos de dinero, de lo que queráis, pero a día de hoy, de 9 partidos, 8 victorias inglesas y una española, solo. Bueno, si hablamos a nivel de campeonato, yo creo que todavía es pronto porque tener un gran ritmo de Champions en este momento no te asegura nada. El Liverpool el año pasado era el campeón de la Premier y no llegó a la final de la Copa de Europa. El campeón era un equipo francés que se llama PSG y que tuvo problemas para clasificarse para la segunda fase. Eso para tenerlo en cuenta. Sí que es verdad que este año yo advierto en el Arsenal un equipo muy competitivo y que tiene más fundamentos quizá que otras situaciones. El City se está transformando y ya lo veremos. Es decir, pero sí que es verdad que en estos momentos en que ligas como la Premier no te conceden respiro, los equipos ya están en plena forma, mientras que la Liga Española pues hay tiempo, ¿no? Porque es Barça y Madrid y lo que hay que hacer es no descontar puntos. En cambio, en el Liverpool, Arsenal, City están mucho más exigidos. Para mí esto explicaría un poco lo que está ocurriendo ahora. En el caso del Barça, además, hay una cuestión de principios. Es decir, el Barça se había hecho famoso con un juego muy clásico, que era el del marcar un gol más que el contrario. El problema es que ahora le meten los mismos, pero él no llega. Es decir, el que el Barça encajara 3 goles, el año pasado los encajó contra el Inter, no contra el Chelsea, que me parece mejor equipo que el Inter. Pero no marcó ninguno. O sea, el problema que tiene es que el Barça se ha quedado seco porque no ha tenido el tridente que el año pasado marcó las diferencias cuando jugaban Rafinha, Lewandowski y Lamine. Este año prácticamente no los ha podido juntar y luego, claro, es un equipo que necesita tener a sus jugadores en su mejor versión. El año pasado la mayoría de jugadores del Barça estaban por encima de las expectativas y este año están por debajo de sus expectativas. Y ahí estaría para mí la explicación. Siempre me acuerdo de una frase de Paco Seirulo, que es el gran ideólogo para mí del área de metodología del Barça, que decía que él, lo que eran los equipos de fuerza, y aquí podríamos incluir los de la Premier, que no tienen la calidad o la técnica que pueden tener otros equipos, la fuerza y la velocidad siempre tienen un límite. En cambio, el pase, la asociación, el juego, no tanto. Entonces, puede ser que el Barça haya tenido un límite y ahora tenga que recuperar el juego de toda la vida, ¿no? Y ahí es donde está la expectativa de equipos como el PSG, equipos como el Madrid, equipos como el Barça, equipos incluso diría en pasajes como el Atlético de Madrid. Es decir, el juego sigue estando, la técnica, la asociación con la pelota sigue siendo por encima del físico. Lo que pasa es que luego recaemos en la intensidad y en la actitud, como diciendo, no, es que no compiten, es que no tienen intensidad, no tienen actitud. La manera de combatir la energía, la física, es con la técnica, circulación de pelota alta, asociación rápida, y eso es un juego que lo supera a cualquier rival por más físico y valiente que sea. Y de momento, pues no lo tienen los equipos españoles. Para ahí, recuperar la pelota y el juego es clave. Si recuperan la pelota y el juego, pueden batirse muy bien contra los ingleses. Sí, sí, lo que pasa es que esto te lo decimos siempre, Manuel, las notas se dan en mayo, en este caso a finales de mayo, pero a día de hoy las sensaciones es que enfrentamientos entre británicos o ingleses y españoles de momento mal, pero por el ritmo, porque es que cualquier persona que vea un partido de la Premier League y vea una liga española se da cuenta de que el balón va a otra velocidad, de que los jugadores están en otro nivel, sobre todo de ritmo, insisto. Luego hay una cosa que sí tenemos los españoles, aunque bueno, no por hablar en el último año, pero es cierto que nosotros en rondas asesinas somos un poquito más peligrosos, o tenemos un punto de sangre que a lo mejor en algunos equipos ingleses no tienen, que a lo mejor pueden ser un poco más tiernos, no lo sé, pero sí que en ese sentido los españoles somos más peligrosos. Pero en cuanto a juego, claro, cuando llegas a rondas complicadas,
pues ahí ya el juego importa, pero también importa la psicología, importa la experiencia, importa la veteranía. Un Madrid en una final contra el Liverpool, bueno, pues 2 que hubo, pues 2 se las ganó, ¿no? Ahora el Liverpool lo coge con su ritmo de juego y como el otro día lo vapulea. Le mete 1 porque no le pudo meter 4 por Courtois, pero vamos. Pero es cierto que cuando cuando el título está un poquito más cerca ahí, la experiencia o la historia pesa un pelín más, pero en cuanto a juego tienen otro ritmo. Los partidos de Liga de la Premier, el Liverpool, el Madrid puede tener 3, 4, 5 de mucho nivel en la Liga Española, pero el Liverpool lo tiene casi cada domingo. Están un peldaño por encima económicamente, están un peldaño por encima físicamente, y eso se nota cuando coges el balón. Hay menos tiempo para pensar, hay menos tiempo para controlar, y al final en determinados partidos, pues como que vimos con el Barça contra el Chelsea, como vimos el otro día contra el Madrid, el Liverpool-Madrid, pues se nota, creo que se nota. La lógica dice que Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid se van a meter seguro entre los 24 primeros. Veremos si alguno de ellos les da para meterse entre los 8 primeros, y si fuese entre los 4 sería fantástico porque tendrían el factor campo hasta el final de la competición a favor. Y veremos qué es lo que pasa, sobre todo con Athletic y Villarreal, que van a sufrir mucho para meterse entre los 24 primeros y seguir en la competición. Pero bueno, ¿alguna recomendación o algo ya habéis visto, leído o lo que sea, Ramón? Bueno, yo he ido de cine y ¿Sí? he visto 2 películas que me lo he pasado de fábula. La Cena, con ¿Sí? Alberto San Juan, me parece maravillosa, y Frankenstein, que igualmente he disfrutado. O sea, me he dedicado al cine. No he visto series ni conciertos. Pero las 2 películas me parecieron, la interpretación de Alberto San Juan me pareció divertidísima y muy buena. Me parece sobre un tema muy serio, como cómo afrontar un tema como el que trata la película. Y Frankenstein me parece, bueno, me lo pasé muy bien. Frankenstein es la versión moderna esta de que dura 2 horas y pico, Sí, la película. Del Toro, sí. Es que he oído de todo. He oído de todo esa película, de muy Sí, mal y de muy mucho, bien. Sí. poco. Entonces estoy ahí, digo, 2 horas y Bueno, media, pues me lo tengo que pensar mucho. Sí. No, yo lo entiendo, pero o mucho o poco. A mí soy del sector del mucho. Vale. Yo es que hay capítulos. Ya me gustó mucho El laberinto del fauno, y Guillermo del Toro, digamos que lo que hace, hay cosas que a mí me gustan. Vale, pues si me la recomiendas tú, yo la veo, Ramón, eso seguro. ¿Tú, Manuel? Es una de las cosas que tengo yo pendientes en la vida, que me guste Guillermo del Toro. Me gustó La forma del agua, que creo que era de él, pero yo El laberinto del fauno, por ejemplo, es que ni la empecé a ver, y es una película que todo el mundo ha visto y que a casi todo el mundo ha gustado, pero no le he pillado. O sea, no le pillas el truco, ¿no? Tengo ganas. No, es que no sé qué pasa, que hay como un rechazo preventivo, o sea, es injustísimo, porque no he visto ni un fotograma, ¿sabes? Estoy leyendo, no sé si lo recomendé el otro día, que como sigo leyéndolo, Un amor de Bárbara Arena, que me está gustando muchísimo, y sigo con la serie que os dije, Pluribus, y me voy mañana, o sea que no os recomiendo, pero bueno, lo recomiendo porque ha dado ya 5 conciertos y sé cómo es en concierto a Dani Martín aquí en Madrid, y va a girar luego por toda España, así que el que esté por ahí, que se lo vea porque va a cantar todos sus éxitos. ¿Pero lo has visto ya, dices? No, mañana. Ah, vale. No, bueno, lo lo he digo visto porque... muchas veces, pero Claro. esta nueva gira mañana lo voy a ver. Es que yo conozco gente que va a varios conciertos de estos que da ahí, que son 10, creo, que van a varios, por eso te digo. Con mi hermana a verlo y a disfrutar mucho, pero yo tampoco, o sea, me gusta la música, me gustan los conciertos, pero he repetido pocos. He repetido a Sabina este año porque se está marchando, como sabes. Sí, lo sé. Y todo es poco. En fin, pues nada, la semana que viene más. Cuidaos mucho, un abrazo fuerte. Igualmente, Un abrazo buenas a los noches. dos, buenas noches, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.